A mí el autoritarismo de ciertos líderes no me sorprende. Lo que suele tomarme por sorpresa es la negligencia. Hay regímenes autoritarios en el que uno a los líderes los supone más astutos y ciertas torpezas las descarta. Y Nicolás Maduro acaba de cometer un estropicio electoral impresentable, arruinando un proceso electoral que le podría haber dejado un saldo favorable en cuanto a la imagen del régimen en el mundo. En las elecciones regionales realizadas recientemente, estuvo una misión de observadores de la Unión Europea que, si bien hizo una serie de críticas, algunas muy duras, muy importantes, en términos generales no invalidó el proceso electoral como fraudulento. Por lo tanto, eso era lo que debía cuidar el régimen de Maduro, que no había sido descartada por violenta la elección regional que se vivió en Venezuela. Había logrado que se presentara la oposición, que además, gracias a la negligencia opositora o a lo turbia que es la oposición, siempre va dividida, lo cual es absolutamente funcional al régimen. Había logrado que la Unión Europea, nada menos, envíe una misión de observadores, y esa misión de observadores, si bien hace críticas muy duras, no invalida la elección como fraudulenta. ¿No era eso lo que tenía que cuidar? Sin embargo, después cometió 2 estropicios consecutivos. El más grande es el que yo califico de estropicio impresentable, es la anulación de la elección en el estado de Barinas. El estado de Barinas tiene una gran carga simbólica para el chavismo, porque es el estado donde nació el padre de la revolución bolivariana. Hugo Rafael Chávez Frías nació, creció y vivió en Barinas buena parte de su vida, ¿no? De allí son sus padres, sus hermanos. Desde que él llegó al poder y puso en marcha la revolución bolivariana, o sea, desde que empezó a construir desde la presidencia el régimen chavista, a Barinas lo gobernó su familia. Primero su padre, Hugo de los Reyes Chávez, después su hermano mayor, Adán Chávez, que es, si se quiere, intelectualmente el más sólido de la familia. El padre, Hugo de los Reyes Chávez, era un docente, pero Adán Chávez era un científico, o sea, él egresó como físico y se dedicó a ser profesor en universidades sobre física y matemática. Adán Chávez es además un ideólogo, el único de los Chávez que tenía una sólida formación marxista, ¿no? Primero Adán Chávez, 2 gestiones consecutivas, sus 2 mandatos, luego Adán Chávez, 2 mandatos consecutivos, ahora estaba gobernando el menor de los 3 hermanos Chávez, Argenis Chávez, iba por su reelección, ya estaba cumpliendo su primer mandato, iba en busca del segundo mandato. Se presenta un candidato por la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que es la principal entidad opositora. Ese candidato es Freddy Superlano, un hombre que había estado inhabilitado para cargos públicos por una condena que se le hizo por haber participado en uno de los movimientos que fueron considerados conspiraciones por parte del régimen de Maduro y Diosdado Cabello, una de las acciones que encabezó Juan Guaidó. Pero luego el régimen indultó a Freddy Superlano, por eso este se presentó ante el Consejo Nacional Electoral con ese indulto y logró que le permitieran ser candidato por la Mesa de Unidad Democrática. Fueron a la elección en Barinas por la gobernación, o sea, él competía contra Argenis Chávez, el hermano menor del fallecido Hugo Chávez. El Consejo Nacional Electoral venía mostrando los escrutinios, dando las informaciones de manera correcta
y el candidato opositor estaba ganando, llegó un momento que empezaba a quedar claro que el candidato opositor iba a ganar esa elección, y a pocos minutos, como mucho a un par de horas, de que el Consejo Nacional Electoral oficialmente convalidara la victoria del candidato opositor sobre Argenis Chávez, gobernador de Barinas y hermano de Hugo Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia judicial, el equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia, anula la elección en el estado de Barinas y ordena que se repita ese comicio con la proscripción del candidato que había ganado. Proscriben a Freddy Superlano. ¿Por qué? Por la inhabilitación de la cual ya había sido indultado, por lo cual se había permitido que se postulara para la gobernación. Había ganado. Que es muy duro, que es un golpe político muy fuerte por la carga simbólica de lo que implica el estado de Barinas, allí donde nació y creció Hugo Chávez, el estado que siempre gobernaron los familiares directos de Chávez, primero su padre, luego sus dos hermanos, que el derrotado sea un miembro de la familia Chávez, el hermano menor del padre de la Revolución Bolivariana, más vale, que es un golpe político muy duro por la carga simbólica que todo eso tiene, como fuere, a esa altura, mucho peor es la decisión que se tomó, anular la elección, una decisión de un nivel de arbitrariedad impresentable. Hasta la estupidez llega a esa arbitrariedad. A esa altura del acontecimiento no había más que aceptar el resultado. Es más, valerse de ese resultado para exponerlo ante el mundo como una prueba de que hay democracia pluralista en la Venezuela de Nicolás Maduro, ¿no? Mostrarlo como una prueba, decir, miren, acá está el estado de Barinas, el estado de la patria chica de Hugo Chávez, el estado gobernado por su familia directa, pierde su hermano, gana un opositor y está gobernando. O sea, no solo debió aceptar la derrota como mal menor, porque peor es el acto impresentable de anular el comicio, hacerlo repetir, proscribiendo al que había ganado. No solo el mal menor, sino que incluso lo podían reciclar para presentarlo como una prueba de eso que el mundo no le cree al régimen de Maduro, y es que sea un régimen democrático. Hay muy pocas razones para creerle. Desde mi punto de vista, no hay ninguna razón. Los observadores de la Unión Europea habían hecho críticas muy duras, pero habían dicho que estaba mejor preparado y que fue más limpio que los tres inmediatos anteriores. Habían dicho también que estas elecciones generales mostraron un buen trabajo del Consejo Nacional Electoral. Señalaron que el Consejo Nacional Electoral era muy creíble, pero había cuestionado el manejo arbitrario de todos los instrumentos del que puede valerse el régimen porque maneja el Estado, y usó todos los resortes, tomó todas las ventajas posibles, y a eso lo señalaron los observadores europeos. Y dijeron también, y esto era lo más duro de su observación, que el Poder Judicial no era independiente y que esto indudablemente afectaba negativamente un proceso electoral. No obstante, en la suma, no invalidaban los observadores europeos el proceso electoral como fraudulento. Eso debió fortalecer Chávez. Sin embargo, con una negligencia abrumadora, primero apareció por las pantallas de televisión despotricando contra los observadores europeos, ¿no? Acusándolo de cosas horribles, entre ellas de ser espías de la superpotencia que quieren destruir la revolución. Los acusó de todo. ¿Y qué logró con eso? Resaltar las críticas, los cuestionamientos de los observadores europeos, en lugar de resaltar lo que a él le convenía resaltar,
y era que el informe no invalidaba como fraudulento todo el proceso electoral. Y después comete ese estropicio de dimensiones oceánicas, anulando la elección de gobernador en Barinas, con lo cual lo que prueba es que lo que observaron los europeos tenían razón. Los europeos dijeron la justicia no es independiente y esto ensombrece todo proceso electoral, además de tantas otras cosas. Y lo demostró el hecho. Habían elogiado el Consejo Nacional Electoral, ese Consejo Nacional Electoral que estaba a punto de proclamar la victoria del candidato opositor, y es el Tribunal Supremo de Justicia, de esa justicia señalada como no independiente, señalada como apéndice del poder político, la que anula el comicio, ordena repetirlo con la proscripción nada menos que del candidato ganador. Un estropicio que muestra la negligencia, ya no solo el autoritarismo, la negligencia del régimen que encabeza Nicolás Maduro.